Sudestada TV presente en el Estadio de Ferro en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado por Claxo. El 19 de noviembre, en el día de ayer, Cristina Fernández de Kirchner disertó luego de Dilma Rousseff. Hoy fue el turno de Juan Carlos Monedero y Álvaro García Linera. Con Juan Carlos Monedero tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista memorable. Mi nombre es Demián Procopio y junto con Alejandra Dandán realizaremos esta entrevista. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un placer. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros y sobre todo con medios críticos, porque tengo la sensación de que el periodismo o naufragará totalmente o será rescatado, como San Jorge matando al dragón de los grandes medios en manos de las grandes multinacionales, y por tanto la posibilidad de que el periodismo sirva para algo es desde espacios críticos como los vuestros, así que encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo, en ese sentido, cómo se hace o cómo hace la izquierda para luchar contra todos los medios hegemónicos que hoy dominan el mundo? No sé, hablamos de un grupo Prisma que tiene 200 canales de comunicación. ¿Cómo luchamos? Pues no es sencillo, ¿no? Porque es verdad que tienen todos los instrumentos. Ahí en la ciencia política planteamos que eso que le dijo Chuelay a Salvador Allende: has tomado el gobierno pero no el poder, ¿no? Y el poder tiene que ver también con la capacidad que tienen los que han ganado históricamente las victorias sociales de dejar su sesgo en el aparato del Estado. Ese sesgo después se va a aplicar o no en virtud de la correlación de fuerzas, pero aquí en Argentina el Estado que hereda Néstor pues es un Estado marcado por ese sesgo. Y la correlación de fuerzas, es decir, ese pueblo que venía, ¿no?, del que se vayan todos, sirvió para que algunas políticas se pudieran poner en marcha. Si no, ese sesgo del Estado hubiera obligado, ¿no?, a mantener pues las inercias que hacen que una parte de la izquierda siempre sea muy renuente con el Estado, porque es verdad que el peligro de que te devore es muy alto, siempre y cuando, ya digo, en esa correlación de fuerzas, los sectores populares no peleen, ¿no?, para que ese sesgo no se aplique. En esos sesgos hay uno que me parece que es esencial, que es, tiene que ver con los modos de intervención del Estado en la sociedad, que básicamente son cuatro, ¿no? El Estado interviene en la sociedad a través de la coerción, a través del dinero, a través de la ley y a través del conocimiento. Y ahí nos encontramos con que cotidianamente esos cuatro ámbitos son cuatro ámbitos donde hay una parte del aparato estatal estricto, el que conocemos todos, que identificamos, ¿no?, los ministerios, los policías, los jueces, el tesoro, pero después está lo que Gramsci llamaba el Estado ampliado, es decir, que el Estado opera en virtud de la capacidad que tiene después de apoyarse en ámbitos de lo que llamamos sociedad civil, pero que son los que van a permitir que eso se aplique. Un ejemplo: ahora en México el poder económico quiere disparar contra López Obrador cuando anuncian que van a poner freno al cobro de comisiones brutales de los bancos por casi cualquier gestión, ¿no? O sea, por preguntar el saldo, te cobran dinero, ¿no? Son cosas como inconcebibles. Cuando anuncian que van a terminar con estas comisiones, son los medios de comunicación los que construyen un altavoz diciendo se va a hundir la economía. Y por tanto, ahí se están operando efectos que solamente tienen sentido en la medida en que ese ámbito de la sociedad civil opera. Si fuera al revés, si fuera la derecha, como ocurre aquí en Argentina, la que está en el poder, ocurriría lo mismo. Podría Macri anunciar una medida, por ejemplo, la intervención del Fondo Monetario Internacional, y serían los mismos medios de comunicación los que presentarían la noticia como una cosa positiva para el país, ¿no? Conclusión de esto: la capacidad, ¿no?, de controlar el conocimiento por parte del aparato estatal y también por ese Estado ampliado es enorme. Las universidades, ¿no?, son un espacio en disputa, pero hay que recordar que en el año 75 Huntington, en ese informe Alatilateral, que es el programa de máximos del neoliberalismo, planteaba que había que vaciar las universidades porque es donde se estaba construyendo el pensamiento crítico y había que llevar a los jóvenes a estudiar formación profesional, a estudiar técnica, ¿no?, para que fueran empleados y no pensaran, ¿no? Los medios de comunicación son todos de ellos. Ahora el Big Data, las redes sociales a través del dinero, ¿no?, está siendo también de ellos, y lo único que tenemos nosotros es que somos más. Y por tanto, la única posibilidad de vencer, ¿no?, a esos dispositivos de poder que tiene el propio poder y por tanto la derecha es siendo más.
Un ejemplo. En España nosotros nunca hemos pedido dinero a los bancos como partido político, como Podemos, y sin embargo en un espacio de tiempo muy breve hemos ganado 5 millones de votos, ¿no? Un espacio muy relevante en la política española. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, la gente con conciencia ha operado como una suerte de antídoto, ¿no? De contraveneno a todas estas políticas. Por ejemplo, interviniendo en las redes sociales, informándose en sitios alternativos, leyendo información desde sitios donde se milita, y esto podría ser el resumen de tu pregunta. La izquierda tiene que militar también en sus medios de comunicación. Tenemos la obligación de entender que el poder vota todos los días, que el poder llama por teléfono y los presidentes se ponen al teléfono, mientras que yo como español voto a un presidente de gobierno y me dice que no puede cumplir el programa electoral porque no se lo deja el Fondo Monetario Internacional o no se lo deja el Banco Central Europeo. Esos que votan todos los días tienen los medios de comunicación, y la única posibilidad es que les inyectemos el contraveneno de militar en otros medios. Fíjate que es posible porque en España los únicos 2 medios que han logrado hacer dimitir a ministros, que antes era algo que estaba reservado exclusivamente al diario El País, al Grupo Prisa, han sido 2 medios digitales, el Diario Público y el Diario.es, que han nacido, bueno, pues con proyectos alternativos. Es interesante, perdón porque si terminamos con esto, quiero volver un poco sobre esto que me parece nodal, digamos, para nuestros territorios, para nuestros espacios, para nuestra región, ¿no? Sobre todo también pensando qué pasó en Brasil, ¿no? Uno ve los resultados y dice, bueno, en realidad la calle sirve todavía cuando tenés, el otro día lo escuchaba a Pablo Gentile decir y hablar de números, tenés a Lula con 800.000 seguidores y a Bolsonaro con 80 millones de seguidores en Facebook, en no sé qué. Entonces, y él hablaba de esto de la militancia con el nuevo territorio, ¿no? La militancia digital. Me parece que vos estás mostrando con España un ejemplo de que eso Claro. es la materialización, ¿no? Como un espacio posible. Lo que no podemos hacer es caer en ningún tipo de determinismo que nos derrote antes de tiempo. Es decir, no puedes... en momentos de la historia es verdad que los opositores han tenido enfrente ejércitos que han sido los más poderosos del mundo. Incluso los ejércitos más poderosos del mundo pueden ser derrotados, ¿no? Y por tanto, no caigamos en determinismos donde ni el ejército clásico ni el ejército tecnológico van a convencer a las mayorías, sobre todo porque hay una cosa de fondo que no podemos olvidar, y es que los que militamos en posiciones críticas y alternativas estamos convencidos de que lo mejor para las mayorías son las propuestas alternativas que presentamos. Si pensáramos que el sistema capitalista es positivo para las mayorías, defenderíamos el sistema capitalista. Pero somos conscientes, ¿no? También porque lo hemos estudiado y lo constatamos cotidianamente, el modelo capitalista vive de depredar. Y como también está sometido a crisis, en los momentos de crisis depreda de una manera brutal. Depreda la naturaleza, depreda a los pueblos del sur, depreda a las mujeres, depreda a los indígenas, depreda a los enfermos, depreda a los pensionistas, depreda todo lo que no puede defenderse por sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si uno asume, ¿no?, que no hay ejército enfrente lo suficientemente poderoso, empieza a desarrollar alternativas, ¿no? Podemos nace de una tertulia que ponemos en marcha en un pequeño barrio de Madrid y que se empieza a conocer por internet. Sin embargo, hemos sido capaces de contrarrestar los intentos desesperados por parte de los principales medios de comunicación de dictarle a Podemos quién tenía que ser el secretario general, si tenía que apoyar un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, es decir, con un partido de derechas, quién tenía que ganar en las dinámicas internas. Todo eso ha hecho de los medios de comunicación el principal partido de la oposición a Podemos, y sin embargo los hemos derrotado, ¿no? Yo creo que también es una señal de que no está todo escrito, ¿no? Y de que hay espacios por donde escaparse. Lo que sí que es cierto es que nosotros siempre hemos dicho que antes los revolucionarios iban a la sierra
y ahora los revolucionarios militan en los platós de televisión. Por tanto, cuando nosotros nacemos recibimos muchas críticas de la izquierda clásica porque íbamos a sitios donde ellos entendían que no había que ir, ¿no? Yo siempre cuento que una vez encuentran a un obispo, un feligrés en un burdel, y dice: padre, usted aquí. Y el obispo le dice: hijo mío, estoy donde está el pecado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar donde está el pecado. Entonces, si los medios de comunicación son los grandes constructores, ¿no?, de hegemonía, para inyectar contrahegemonía, tenemos que ir allí a discutir con ellos. Y hemos ido a los programas populares que analíticamente nos parecen infectos. Yo he ido a sitios donde la única explicación que puedo dar para haber ido es que después la audiencia era de 3 millones de personas, ¿no? Entonces, que 3 millones de personas, que por lo general no van a ver programas más sofisticados, me vean ahí, bueno, pues me permite acceder, ¿no? Y recientemente he estado en uno de los programas más vistos de España, que se llama Pasapalabra, ¿no?, que es un programa ahí de concursos, familiar. Bueno, pues millones de personas lo ven, ¿no? Y está bien hacer eso, ¿no? Incluso estando allí, no es que te transmutas, ¿no?, y de repente te conviertes en uno de ellos, no. Eso sería ridículo, ¿no? Sino que tú eres quien eres y te adaptas y cuelas de alguna manera tu discurso en esos ámbitos. Y por tanto la conclusión es que claro que se puede. Hay una parte de tu pregunta que se me ha ido. No, Bolsonaro, me parece que igual está dicho. Pero hay una cosa que te quería decir, se me ha ido. A ver, dímelo. 40 millones de... No, esto... Sí, ya me acuerdo, ¿no? Sí. Claro, y tenemos que darnos cuenta también de una cosa muy, muy relevante, y es que hemos regulado lo que pensábamos que era el instrumento por excelencia que garantizaba la alternancia en nuestras democracias liberales, que era la televisión. Los tiempos electorales de televisión están tasados, ¿no? Y parece sensato que los tribunales electorales entiendan que todos los partidos deben tener un tiempo similar, es verdad, un poco más, un poco menos en virtud del resultado electoral que tengan, pero si no permitiéramos acceder a nuevos partidos, no existiría la rotación que forma parte de la explicación clásica de lo que son estas democracias liberales. Pero resulta que ahora las elecciones, además de la televisión, se están dirimiendo en las redes sociales. ¿Y quién está regulando eso? A mí me hace afirmar rotundamente desde principios democráticos que el gobierno de Macri es ilegítimo, igual que el gobierno de Bolsonaro, porque han respetado los tiempos tasados en televisión, pero Macri metió, creo que 30 millones de dólares en Big Data, en las redes, para mandar mensajes seleccionados a grupos, y Bolsonaro en torno a 100 millones de dólares. Resulta que eso ha cambiado, pongamos en que un 8 o un 10%, es que ese 8 o 10% es determinante para ganar las elecciones, y por tanto es un dinero que tienen los ricos y que permite que sean los ricos los que ganan las elecciones, y por tanto subvierte radicalmente el resultado electoral. No nos hemos dado cuenta de algo que se habla posicionamiento en redes, ¿no?, que suena como bonito, ¿no? Está haciendo una inversión en posicionamiento en redes, no, está pagando para tener 80 millones de seguidores, que vale un platal, vale un dineral, ¿no? Y es muy difícil que tú tengas muchos seguidores, a no ser que hagas una tarea constante de estar en los debates, de colocar mensajes que se puedan hacer virales, pero eso depende de tu magia o de tu capacidad de comunicar. Estos lo hacen a golpe de talonario, pero al final, claro, la capacidad de que ellos llamen a tu puerta y les abras es infinitamente mayor, y por tanto subvierte la democracia. El libro reciente que acabo de sacar se llama, de hecho, La izquierda que asaltó el algoritmo, donde lo que planteo es que antes la izquierda asaltaba los cielos en tiempos de la Comuna, en la expresión de Marx, porque la Iglesia de alguna manera era ese ámbito de poder, ¿no?, que justificaba el ejército, justificaba las monarquías. Después de asaltar a los cielos, asaltamos los palacios de invierno, y después asaltamos, ¿no?, las elecciones, los parlamentos, y ahora hay que asaltar los algoritmos, porque si no, esa figura que tiene fórmulas tan secretas como la de la Coca-Cola determinan nuestras vidas y no sabemos de qué va. Por ejemplo, Starbucks está colocando a sus empleados en virtud de un algoritmo que determina, por ejemplo, que hay trabajadores que tienen que trabajar de 7 a 9 de la noche, o de 9 a 11 de la noche, y de 6 a 8 de la mañana.
porque entienden que esos que abren y cierran pueden tener un tipo de contrato que resulta mucho más rentable para la empresa que mantener a alguien en 2 turnos muy largos. Y el algoritmo demuestra que es que la productividad, ¿tienen los sindicatos un algoritmo alternativo para decirle, oye, tu algoritmo no funciona porque, por ejemplo, no incorpora a tu algoritmo la clave de conciliación familiar? Claro, si los sindicatos no tienen el contraalgoritmo, ¿no?, pues resulta que están colaborando al ataque de que van en contra de la productividad, que van a destruir empleos. Bueno, pues creo que nos hemos dormido en los laureles y en el desarrollo tecnológico nos damos cuenta de que ahora estamos luchando contra auténticos Goliaths. Amazon, Facebook, Google, Uber, ¿no?, empresas transnacionales que nos convierten a todos en trabajadores precarios y con una cosa terrible, fijaos, con el consentimiento de todos nosotros. Para mí el ejemplo más claro es Uber. La gente agarra un Uber y se siente como un rey que tiene chofer durante 8 minutos o durante 10 minutos que dura el trayecto. Y quiere usted un agua y le gusta la música y el hombre uniformado como si fuera un romano, ¿no? Claro, pero ese uso de Uber que te hace pensar que tú eres un rico con chofer durante 10 minutos implica que a las otras 23 horas y 50 minutos del día tú vas a ser el chofer de alguien, trabajando en un trabajo de mierda, reponiendo en un almacén, o trabajando en los sótanos de Facebook, o trabajando haciendo cuentas infernales durante 8 horas con un salario de miseria para Google, etc. Como vivimos en sociedades de servicios, al final el problema es que ellos nos han captado para que seamos al mismo tiempo nuestros propios verdugos y verdugos de nosotros, ¿no? No, me parece que vos tenés como el diagnóstico hecho de este lado, ¿no? La inyección de dinero y lo que genera estos monstruos o estos nuevos dinosaurios o estos nuevos aparatos de dispositivos de control. Pero ¿qué pasa del otro lado, no? Me parece que lo que todavía queda pendiente es esta relación. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con esa construcción del uno a uno que ellos están sosteniendo y capaces de sostener y que no estamos pudiendo respuesta, digamos? O ¿cuál es la respuesta que aparece en ese lado? ¿Cuál es la alternativa que encontrás o crees que pueda ayudar a encontrar? En el capítulo 5 del libro que... Sí, en el libro este de Ligera que asaltó el algoritmo hay un capítulo que se llama ¿Por qué vuelven a votar las víctimas a sus verdugos? Entra. Bueno, es como el... Y ahí lo que intento explicar es que... La trama del esclavo que aquí ya pasó algo parecido, o sea, aquí, es decir, en Europa nos pasó algo parecido a lo que ocurre aquí. En el año 45 se desarrollan los estados sociales en el ámbito europeo para frenar, ¿no?, la fuerza simbólica de la Unión Soviética, que había derrotado a los nazis y era como el estado de los trabajadores, ¿no?, y campesinos, y tenía una imagen como muy fuerte que solamente se podía compensar con los ricos de Europa compartiendo, ¿no?, su riqueza con las mayorías para construir una sociedad de clases medias. Es curioso que los estados sociales se ponen en marcha después del año 45, sobre todo a finales, ¿no? Es cuando empiezan a aplicarse, y 25 años después, esa gente que acaba de salir de situaciones dickensianas, ¿no?, de proletariado sin ningún tipo de derecho, votan a Margaret Thatcher. O sea que eso ya lo vivimos, ¿no?, en Europa. Yo creo que ahí operan 2 o 3 cuestiones, ¿no? En el caso de América Latina hay elementos similares, ¿no? ¿Qué ocurre? Los gobiernos de cambio hacen un esfuerzo de redistribución de la renta que permiten que se incorporen, bueno, que salgan de la pobreza, pues eso, 60, 70, 80 millones de personas, que casi 10 millones se incorporen a las clases medias, pero inmediatamente viene la crisis de las commodities, se baja el precio del petróleo, se hunde el precio del cobre, es decir, la crisis que pone en marcha Estados Unidos afecta aquí, ¿no? Se estornuda a Estados Unidos, y América Latina, que había hecho muy bien sus deberes, tiene que arrastrar, ¿no?, el resultado terrible de una crisis en la cual no había colaborado porque no había hecho ningún exceso, no se había portado económicamente mal. Entonces,
esa gente que apenas había subido por la escalera social tiene miedo de perder su condición y entonces patea la escalera, ¿no? Porque dice, ya tengo otro espacio, no quiero recordar de dónde vengo, estos valores, ¿no?, de la solidaridad, de lo común que compartíamos, pues prefiero ahora sustituirlos por los valores del individualismo, de la competición, de una palabra que creo que es muy clarificadora de todo esto. Pobres que se sienten aspiracionalmente clase media. Y esa condición aspiracional les hace renunciar al espacio del que vienen, les hace tener más miedo del que tenían cuando eran pobres porque ahora tienen algo que perder, les hace más rehenes del discurso que le van a lanzar estrictamente a ellos y a ellas los medios de comunicación, tienen miedo, ¿no?, de perder, ¿no?, esa situación y van a escuchar las quejas de resentimiento que construyen los medios de comunicación respecto de los gobiernos de cambio que les han ayudado un poquito pero ya no les ayudan. Le añades toda la construcción mediática de los casos de corrupción, sean reales o inventados, para decir, mira, está en peligro tu situación recientemente adquirida y estos se están enriqueciendo, ¿no? Entonces, ese marco, ¿no?, es un show de Truman, ¿no? Es una construcción, te diría que casi perfecta, donde los partidos de la izquierda no han tenido posibilidades de revertirlo. Por un lado, porque la urgencia de dar respuesta a las situaciones de pobreza burocratizaron los partidos y burocratizaron la tarea de gobierno. Los partidos dejaron de ser, si alguna vez lo fueron, partidos movimiento, dejaron de escuchar a la calle. En la gestión de gobierno no tenían tiempo para escuchar a la gente. Me contaba Dilma Rousseff que era ya mucho más fácil para cualquier ministro recibir a las élites económicas o a otros partidos que a dirigentes del MST. Y por tanto, esa burocratización del partido, esa funcionarización del partido, iba dificultando cada vez más que te encontraras con los que te habían llevado al poder. Y por tanto, ese fracaso en la construcción de partidos movimiento, que implica que en la condición de partido ganas elecciones y gestionas estados, pero en la parte de movimiento estás constantemente en ebullición. Y la parte de movimiento tiene que estar desafiando constantemente a la fracción parlamentaria e incluso al gobierno. ¿Qué ocurre? Que los burócratas del partido dicen, no, el movimiento social no tiene que desafiar al gobierno porque nos debilitas. Lo que tienes que hacer es al revés, apoyarme. Al final los conviertes en correas de transmisión. Y cuando ya hay menos para repartir, claro, se te van a enfadar. Y ocurre un poco lo que ha pasado. El PT ha tenido muchos avisos. Cuando se crea el PSOL, es decir, nunca nadie se levanta por la mañana y dice, voy a hacer una escisión. No. Es decir, hay como desencuentros, avisos, amenazas y al final se consolida. Bueno, no había inteligencia para escucharlo. Y eso también nos marca de alguna manera el escenario alternativo. O construimos partidos movimiento frescos, renovados generacionalmente, atentos a lo que se está viviendo. Si no, nos convertimos en profesores que van a clase y dictan siempre la misma lección en unos folios amarillentos, ¿no?, sin incorporar ningún tipo de novedad, porque no escuchan a los alumnos. Y luego se quejan de que las clases están vacías o se quejan de que no aprenden nada, pero igual es que no les estás enseñando nada, ¿no? La última pregunta. Hablabas de partidos movimientos y de estar en la calle, recién cuando diste la conferencia, que hay que ganar la calle. Pero la calle tiene una mala prensa, está demonizada. Acá cuando hay una manifestación y se gana la calle dicen rompieron un banco. Claro. ¿Cómo se hace para ganar la calle y no caer en la tentación de estar en tu casa cómodamente con el aire acondicionado y tuitear en las redes sociales? Eso es una tarea de conciencia. Y también hay que dar mucho ejemplo desde los liderazgos, ¿no? Los liderazgos tienen que demostrar que hay un comportamiento alternativo que está actuando de alguna manera como un adelanto de la sociedad que queremos. Si yo en mi comportamiento particular soy un sinvergüenza, y luego que hablo de que la sociedad que vamos a construir es maravillosa, o sea, no es creíble, ¿no? Por tanto, es muy importante la credibilidad de cualquier liderazgo, sea académico, intelectual, político, movimentista. Tiene que haber una coherencia, porque si no, no funciona. Tenemos que ser conscientes de que estamos peleando contra un sentido común.
que es muy difícil de contrarrestar. ¿Por qué? Porque los dos grandes sentimientos que tenemos los seres humanos, que son el miedo y la esperanza, que son dos construcciones de nuestro cerebro, el cerebro más primitivo, ¿no? El hipotálamo gestiona el miedo, y el neocortes, ¿no? Y la corteza frontal, que es la parte más evolucionada del ser humano, gestiona todo el tema de la reflexión, que es el que conduce a la esperanza. El miedo monologa y la esperanza dialoga. El miedo te genera un perímetro de defensa muy fuerte, tuyo y de la perpetuación de tus genes, ¿no? Una cosa como fría, ¿no? Defiendes tu familia porque son tus genes, ¿no? Y tus primos porque tienen... Es esa frase brillante que decía un biólogo marxista: daría mi vida por 2 hijos u 8 primos, ¿no? Que son los que procesan tu misma carga genética, ¿no? Entonces, el miedo genera desconfianza, mientras que la esperanza genera confianza. Y es evidente que es mucho más fácil sembrar desconfianza que construir confianza. ¿Por qué? Porque también una estructura, no voy a ser determinista biológico, ¿no? Pero esa condición superviviente que tenemos implica, y aún más en sociedades capitalistas, en sociedades muy individualistas, en sociedades donde los lazos sociales se han debilitado mucho, pues que estés desconfiado, ¿no? Entonces nos cuesta mucho construir confianza, que es la base de construir esperanza. En cambio es muy sencillo, en una situación de construcción de miedo, generar desconfianza y que venga un gran salvador a decirte: yo voy a poner orden, ¿no? La izquierda, por ejemplo, ha fracasado mucho en la lucha contra la violencia. Y la lucha contra la violencia ha golpeado sobre todo a los sectores más pobres. Y eso ha implicado que la gente esté dispuesta a perder libertad para ganar seguridad. Yo recuerdo una tesis doctoral que me heló el corazón en Bogotá, donde una mujer pobre, a la cual los paramilitares que habían puesto un toque de queda habían asesinado a 2 hijos suyos, decir: se han tenido que morir 2 hijos míos para que el tercero viva, bien muertos están, ¿no? Es como esa interiorización donde la violencia genera una situación prepolítica, genera una situación presocial, donde tiene que venir un líder del clan con modos de venganza, poner orden y que te da un poquito de certeza. Creo que siempre hemos pensado que la violencia o la seguridad eran temas de la derecha, y no es verdad. Son temas que también tienen que estar en la agenda de la izquierda. Y luego también es verdad que tenemos que ser capaces de trasladar que los mejores valores de nuestras sociedades los ha construido la izquierda. La igualdad, el voto, el respeto a los demás, la seguridad social, las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, todos son valores, el pacifismo, todos son valores de la izquierda. Incluso los elementos que desarrolló el liberalismo, quien los generaliza es la clase obrera, cuando empieza a articularse durante el siglo XX, ¿no? Y por tanto, debiéramos ser capaces de trasladar esa idea para que no ocurra como esos millones de personas que salen de la pobreza en Brasil gracias al programa Hambre Cero, y cuando les preguntan: ¿y usted a qué cree que se debe esto? Dicen: no, gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios? Es que gracias a políticas públicas. Eso hay que explicarlo. Tenemos que operar en los ámbitos de conocimiento. Estados Unidos ha puesto al Pentágono y al Departamento de Estado en la principal economía que hay ahora mismo, de las principales del mundo. No quiero decir un dato falso, pero de las principales economías del mundo, ahora mismo del mundo occidental, de Estados Unidos sin duda, son los videojuegos. Y están ahí los militares incidiendo en los videojuegos. ¿Dónde está la izquierda? Haciendo guiones para videojuegos, guiones para series de televisión. ¿Dónde estamos, no, las izquierdas pensando ese mundo alternativo que sea divertido, que sea esperanzador y que pueda plantear una alternativa a ese mundo de consumo infinito? Hay una cosa que es un problema terrible y que si no lo diagnosticamos vamos mal, y es que la derecha tiene una utopía y la izquierda ya no tiene utopía. La utopía de la derecha es cualquier cosa que sueñe cualquiera que nos está viendo, el modelo neoliberal nos lo garantiza siempre y cuando lo mercantilicemos. ¿Tú qué quieres? Tú eres una pareja gay, una pareja que no puede tener hijos, y tú quieres tener hijos, te lo garantizo. Tu sueño te lo cumplo, siempre y cuando te compres un vientre de alquiler a una persona pobre. Y de repente, tu sueño es ser padre o ser madre y no quieres quedarte embarazada o no puedes. No te preocupes. Yo voy a garantizar
tu perpetuación de tus genes, porque si fuera una cuestión de amor, podrías adoptar un hijo. Bueno, pero quieren perpetuar sus genes. Y como quieren perpetuar sus genes, dicen, me compro el vientre de una mujer pobre y cumplo mi sueño. ¿Qué quieres? ¿Tener sexo con menores? Te lo garantizo. Siempre y cuando a una familia pobre de Tailandia, donde sea, le pagues para comprarte tu sueñecito, ¿no? Entonces, claro, ese sueño consumista, que es un sueño depredador y que es un sueño que termina chocando incluso con los límites físicos del planeta y, por supuesto, con la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres, tendrá un límite, ¿no? Pero mientras tanto, es que te promete vivir mejor que un rey del siglo XX o del siglo XIX. Y la izquierda, ¿qué promete todo el rato? Consume menos, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Es una cosa como infernal. Y eso obliga a las izquierdas a tener un poco de alegría y salir de esa condición ceniza. Y por tanto, terminaría diciéndoos que si queremos reinventar la izquierda, hay que desterrar al pitufo gruñón.